tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor con ustedes. Qué bueno que usted se está conectando en esta noche a esta transmisión. Reciba un fraternal saludo en esta noche. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder seguir estudiando su palabra, de poder seguir aprendiendo de ella, para que nuestras vidas sigan siendo, o mejor dicho, sigan creciendo a la medida y la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, y podamos hallar, ¿verdad?, fortaleza en Él. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar con la carta a Pérgamo, que es la tercera carta del Apocalipsis. Hace 8 días dimos inicio a esta carta, y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio, que es la introducción a la iglesia de Pérgamo, y esta sería nuestra segunda parte. Así que vamos a leer una vez más lo que nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, a esta iglesia en Apocalipsis, y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema de la introducción a la carta de Pérgamo. Y bueno, decíamos la semana pasada, la cápsula pasada, que el lugar donde Dios nos ha puesto es para que nosotros podamos ser testigos fieles de Él para difundir el Evangelio. Y aunque muchas veces todo esto pudiera parecer difícil por lo complicado que puede ser el lugar o el ambiente, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea social o geográfico, donde nosotros nos encontremos, donde estemos radicando, sin duda, nuestro Señor nos dará el denuedo, la fuerza, el coraje, la valentía, ¿verdad?, para poder ser fiel a Él en ese lugar donde Él nos ha establecido, y con sabiduría, la sabiduría de nuestro Dios, podamos compartir del Evangelio. Entonces seguimos adelante con esta introducción, seguimos adelante con la carta, y el punto que vamos a ver es la aplicación para la iglesia de Pérgamo. Recuerden que estamos viendo la aplicación general dentro de la carta, y que vamos a ir paso a paso a lo largo de varias semanas, meses, ¿verdad?, como Dios nos vaya llevando, para poder ir desarrollando lo que es esta carta, como lo hicimos con las otras 2 anteriores. Así que la aplicación para la iglesia de Pérgamo, dijimos que Él conoce la iglesia de Pérgamo, donde Satanás tiene su trono. Sabe del martirio de Antipas, y que esto debería, ¿verdad?, al tener Dios este conocimiento, o hacerle saber a la iglesia de Pérgamo del martirio de Antipas, en la iglesia se debió haber producido en sus corazones un consuelo a la congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el testigo fiel. Y lo veíamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces podemos ver que Antipas fue un testigo
fiel dentro de esta carta, ¿sí? Y que él siguió el ejemplo de Jesús y permaneció fiel hasta la muerte. Algo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y también nos hace mención, ¿verdad?, de esta fidelidad a pesar de las circunstancias. También Jesús nos hace mención de la fidelidad a pesar de las circunstancias que nos pueden rodear, de las circunstancias por las cuales podamos estar pasando. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la versión Dios habla hoy, se lee de la siguiente manera. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Así como Cristo, hermanos, permaneció fiel hasta la muerte y es llamado el testigo fiel, es lo mismo que Dios, el Padre, ¿verdad?, esperaba de la iglesia de Pérgamo. Él esperaba que la iglesia de Pérgamo permaneciera en esa fidelidad a pesar de las circunstancias por las cuales se estaba rodeada. El Padre esperaba, Jesús esperaba que esa congregación de Pérgamo fuera fiel a pesar de lo que pudiera estar aconteciendo, a pesar del ambiente, no solamente el ambiente social que pudieran haber estado atravesando por lo que ya hemos visto, sino también la situación espiritual en la que ellos vivían. Recuerden que ese que es donde estaba el trono de Satanás, ¿sí? Entonces, el segundo punto que podemos ver, o mejor dicho, otro de los puntos, es la aplicación que pudiéramos dar para la iglesia actual. Y esto recordemos que es una manera generalizada, ¿sí? El testimonio del pueblo de Dios a lo largo de la historia, hermano, es que su vida y su muerte es parte del plan de Dios. La vida y la muerte de la iglesia en términos generales, a lo largo de la historia, lo que ha acontecido, ¿verdad? Los mártires, no solamente de los tiempos bíblicos, sino los mártires que han venido a lo largo de los años, ¿verdad?, es parte del plan de Dios. Así como la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo fueron, ¿sí? Así como cuando Jesús fue a la cruz, fue el plan divino redentor de parte de Dios para con nosotros, la humanidad. Fue un plan en el cual Jesús tuvo que atravesar, tuvo que experimentar la muerte, ¿verdad?, y muerte de cruz. Y que bueno, debido a ese plan que fue consumado en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos recibir el perdón de pecados, hoy podemos recibir vida eterna por medio del sacrificio de Jesús, cuando arrepentidos y en humildad venimos a Él a pedirle perdón por nuestros pecados. Y eso es para todo aquel que verdaderamente quiere acercarse a Dios. No solamente de una manera religiosa, donde solo cumplo protocolos, haz esto, di esto, reza esto y ya estás perdonado. No. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que el perdón se obtiene a través de que yo dejo que Dios gobierne, guíe mi vida y entonces comienzo a vivir de la manera que establece la palabra de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces el acercarme no debe ser de una manera religiosa, no debe de ser de esa forma, sino debemos acercarnos con sinceridad, creyendo que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y que dejo que Él guíe mi vida. Como ya les mencionaba, dejo que Él guíe mi vida, que Él conduzca mi caminar y que Él pueda darme dirección en este mundo, ¿sí? Entonces su plan también es que podamos hablar de Él, es otro de los planes de Dios.
aunque nos rechacen. Es decir, que podamos ser testigos en medio del lugar donde estamos viviendo, del medio donde nos rodeamos, aunque nos rechacen. Seamos fieles y no negar la fe, aunque seamos aislados, ¿sí? Podemos ser testigos, y ya que el permanecer fiel tendrá su recompensa porque Él lo hizo primero, hermanos. El ser fiel en medio de donde tú te encuentras, vendrá la recompensa. No es en vano el testificar de Cristo. Obviamente, cuando decimos recompensa, generalmente, ¡pum!, se nos viene a la cabeza los lujos, las posesiones, autos nuevos, casas. No, hermanos. No digo que no pueda suceder, pero no es lo que Dios nos enseña a través de esa recompensa. La recompensa es que primero vamos a agradar a Dios, y que esa recompensa será el reinar con Cristo por la fidelidad que hemos mostrado, ¿verdad? O que vivimos fielmente a pesar de que nos rechacen, a pesar de que seamos aislados por defender la fe, ¿sí? Y vendrá esa recompensa porque Él lo hizo primero que nosotros. Él fue rechazado por nosotros hasta la muerte, pero Jesús conoce nuestras circunstancias, ¿sí? Y hablábamos de los temores en algún momento. Entonces, Él conoce nuestras circunstancias. Amén. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículos 12-13, dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Entonces, ser fiel bajo la presión y la persecución es uno de los mensajes claves de este libro de Apocalipsis. Pero después de morir, Jesús, podemos ver, volvió a la vida nuevamente. Y todos lo sabemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, en el libro de Apocalipsis encontramos aquellos que murieron también por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero ahora están vivos en el cielo y vivirán por la eternidad al tomar de las aguas de la vida. Así como la muerte de nuestro Señor Jesucristo trajo muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Así la muerte de los mártires a lo largo de la historia será un testimonio, ¿verdad?, al mundo de esa fe en Jesucristo. Es decir, los mártires son el semillero de la iglesia, y la muerte de los mártires actúa como un testimonio a los hombres y resultará en aquellas personas que vendrán al arrepentimiento y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues seguimos adelante, y nuestro siguiente punto es la reprensión o la reprimenda que Jesús hace a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mientras la iglesia enfrentaba, hermanos, la amenaza externa de la persecución, ¿verdad?, ellos, al estar siendo perseguidos, no trataban con la amenaza que venía o que estaba desde dentro de la iglesia. Ellos se enfocaban muchas veces a lo externo por la persecución que sufrían, y no trataban con la amenaza desde dentro de la iglesia. Los siervos de Satanás se habían infiltrado, ¿sí?, y estaban introduciendo herejías destructivas a la iglesia. El libro de Apocalipsis habla en gran parte sobre los enemigos externos de la iglesia. Y sin embargo, no debemos olvidarnos de los falsos profetas y los falsos maestros dentro de la misma iglesia, lo cual ha dañado al cuerpo de Cristo en gran manera. Entonces,
Todo esto es algo que la palabra de Dios nos advierte acerca de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, tanto así que nuestro Señor Jesús hizo mención de ello, así como Pedro y como Juan. Vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de esto que estamos viendo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15 nos enseña y nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Y que obviamente, hermano, todos ellos se mezclan de una manera sutil, haciéndote creer que las mentiras que ellos dicen las hacen parecer como verdades, ¿sí? A tal grado que ellos mismos creen que esas mentiras realmente son verdades, y es algo que Satanás hace siempre. Satanás siempre va a hacer que sus mentiras parezcan verdades y las va a introducir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se desvíe de lo que está escrito, se desvíe de lo que la palabra, su palabra nos enseña, ¿sí? Otro ejemplo es Mateo capítulo 24, versículo 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Así que no debemos de descuidarnos, no debemos descuidar nuestro estudio, no debemos de descuidar nuestra comunión, no debemos de descuidar el escudriñar las Escrituras para no ser engañados, ¿sí? Para no ser engañados, que ahora hay que decirle de esta manera a Dios, porque si no le dices como su nombre hebreo lo menciona, o entonces tú estás pecando contra Él, tú no estás haciendo como la Biblia enseña, y una serie de cosas que le meten hoy en día a la iglesia, y ahora ya le llamamos Adonai, ya le llamamos por sus otros nombres, porque entonces si no lo hacemos estamos ofendiendo a Dios, y eso no es así. Ok, vamos a otro ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sí? Note eso. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo que nos da Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Entonces, en la carta a las 7 iglesias, Jesús lo que está haciendo, o lo que está aquí viendo, lo que estamos viendo, es que Jesús, aparte de dar esa alerta de estar atentos a aquellos que se infiltran con doctrinas destructivas, Jesús les hace mención de estar despiertos, de estar con el discernidor prendido, ¿sí? Pero también en estas cartas a las 7 iglesias, ¿verdad?, lo que Jesús está haciendo es purificando a su iglesia para que pueda enfrentar la persecución venidera, ¿sí? Lo que Jesús está haciendo es purificarlos. Y una de las contaminaciones dentro de la iglesia de Pérgamo, como leímos hace un rato, era la doctrina de Balaam, que indujo al pueblo de Dios a que cometiera inmoralidades sexuales y se inclinaran a los ídolos, ¿sí? Y terminaran
consintiendo, tolerando la ideología del mundo, algo que no está tan lejos de la realidad que vivimos, ¿sí? Que enseñan a tener tolerancia, a dar consentimiento sobre ideologías destructivas dentro de la iglesia. Por lo tanto, podemos ver que en este pasaje, hermanos, se menciona a los ídolos, y la razón por la cual se menciona es porque Dios quiere purificar a su iglesia de cualquier cosa que se parezca a la idolatría, que es el pecado fundamental de aquellos que más adelante en este libro, ¿verdad?, terminaron adorando a la bestia y a su imagen, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver en la actualidad, ¿verdad?, es que la iglesia moderna, hermanos, está saturada de falsos profetas y falsos maestros que hacen mercadería del pueblo de Dios. Falsos que llevan al pueblo de Dios a las formas modernas, escucha, hermano, escucha, a las formas modernas de idolatría, que van matizadas con un texto bíblico para que se vea que es espiritual el asunto, pero más sin embargo los arrastran a esas formas modernas de idolatría. Hacen becerros de oro de las personas, del predicador, del cantante de moda, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver algunos ejemplos, ya que pues obviamente hay bastantes, pero en esta noche quiero dejarte con 3 ejemplos. ¿Sí? Inciso A: todo aquel que predique que la iglesia debe servirse de los demás es un falso maestro, es un falso profeta y está idolatrando a la iglesia. Jesús vino con el mensaje, recuerden, de servir y no ser servidos. Y hoy muchos enseñan que hay que servirse de la iglesia, hay que abusar de la iglesia porque esa es su formación. Esa es parte de su formación, ¿sí? Es por eso, hermano, que si tú sabes electricidad, pues entonces vente a mi casa, hazme mi instalación eléctrica y no me cobres. No me cobres, porque eso es parte de lo que tú estás donando a la iglesia. Eso es parte de la ofrenda que le estás dando a Dios. Mentira. Eso es abusar de la iglesia. Eso es servirse de la iglesia. Entonces, no confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿sí? Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido, ¿sí? Si es hermano dentro de la iglesia, pues sabe instalar o sabe hacer instalaciones eléctricas, lo quieres llevar a tu casa a que te haga un trabajo, págale sus honorarios. Lo estás contratando por lo que sabe hacer. Si el hermano en su corazón dice, pues no, es otra cosa, pero no matices las cosas con un pasaje bíblico o con la Biblia para abusar de la iglesia, para servirte de la iglesia. Inciso B: todo aquel que predique que el propósito de Dios para su iglesia en la tierra es la prosperidad, todo aquel que predique que el propósito de Dios para su iglesia aquí en la tierra es la prosperidad financiera, es un falso profeta y un falso maestro, y está idolatrando al dinero. La avaricia y el amor al dinero es una de las peores formas de idolatría, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Tercer cosa, inciso C: todo aquel que predique que el cristiano debe centrarse en sí mismo y en su propia prosperidad y habilidades para sacar el campeón que lleva dentro, para poder autosuperarte, es un falso profeta. Y lo único que está haciendo es un falso maestro, y lo único que está haciendo es idolatrar el ego de la persona, ¿sí? Lo único que está haciendo esa persona o ese predicador o ese quien está enseñando eso, lo único que está haciendo es
hacer que su ego crezca, para que saques el campeón que hay en ti, porque tú lo puedes hacer, porque no hay nada imposible para ti, porque tú crees en Dios. Todo lo que pidas al Padre te será hecho, ¿sí? Y lo único que se está haciendo, ¿verdad?, es aquí contradecir lo que la palabra dice, porque Dios es amor y el amor divino se centra en dar y no en recibir, de una manera equilibrada, porque hay quienes son muy vivos, ¿verdad? Son súper inteligentes. ¿Para qué? Para abusar de las personas que son caritativas, ¿sí? Y no estamos hablando de eso. Hay que hacerlo con sabiduría al dar, ¿sí? Entonces, decíamos, Dios es amor y el amor divino se centra más en el dar y no solamente algo material. Puedo dar mi tiempo, puedo dar mis fuerzas, puedo dar mis conocimientos, puedo dar mis habilidades. No solamente es dinero, ¿sí? Y se centra menos en recibir, ¿sí? El egoísmo o el centrarse en uno mismo es precisamente lo opuesto al amor divino. El amor, es decir, el amor ágape, que es dar incondicionalmente sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces decíamos que la inmoralidad sexual, la idolatría y la idolatría de cosas materiales son particularmente del mundo, son en las cuales el mundo está centrado el día de hoy, ¿sí? Y entonces todo aquel que predique de estas formas, eso es un falso profeta y un falso maestro, ¿sí? Entonces, lo que esta carta nos está enseñando es que esta forma de pensamiento de la inmoralidad sexual, que hoy no se ve que sea pecado, de la idolatría, las formas de idolatría en la actualidad, que no solamente se refiere a los ídolos de madera, los ídolos de barro, las imágenes, ¿sí?, sino a otras formas de idolatría, ya sean cosas materiales en alguna persona, ¿sí?, centrar nuestra vista en alguna persona, porque wow, cómo enseña, porque wow, qué tan buena gente es, porque etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todas ellas involucran estar de acuerdo o ser tolerantes con el sistema del mundo. Es decir, la iglesia, escucha hermano, la iglesia debe ser santa y separada del mundo. Y es decir, o esto quiere decir, separada de la forma de pensamiento, de creencia que el mundo tiene, es decir, la ideología que en el mundo hay, ¿sí? Ya veíamos un poco hace 8 días, pero la iglesia debe ser así, la iglesia debe ser santa y apartada únicamente para Dios, que sus pensamientos estén acorde a los principios de Dios, ¿sí? Que esa forma de pensamiento sea guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y no estar, ¿verdad?, pensando, actuando como el mundo o creándonos ideas que el mundo tiene, que el mundo dice hoy que están correctas, ¿sí? Y termino con este texto, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, nos dice: yo les he dado mi palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, ¿sí? Tú no eres del mundo, y es algo que está esperando nuestro Señor, que demostremos que no somos del mundo, ¿sí? Que no tenemos la forma de pensamiento del mundo, que no tenemos la forma de ideología del mundo, que no tenemos la forma de actuar del mundo, sino que hay una diferencia en vivir como Cristo quiere a vivir como el mundo piensa que es mejor, piensa que es correcto, piensa que debe de ser. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias en esta noche por lo que nos enseñas a través de esta introducción a la carta de Pérgamo. Señor, que eso vaya cobrando fuerza y ánimo, que vaya ayudándonos a entender lo que tú quieres en nuestras vidas.
que a lo largo del desarrollo de esta carta sea de gran bendición para tu pueblo, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los que estuvieron atentos a la transmisión. Te doy gracias por aquellos que posteriormente lo verán, Señor, y sobre todo te doy gracias porque tú nos sigues enseñando a través de tu palabra, porque tú sigues usando nuestras vidas. A ti la honra y a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por estar hasta el final de la cápsula. Gracias. Que pases una excelente noche, una bendecida noche. Un abrazo fuerte a la distancia. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que sigas teniendo una semana llena de bendiciones. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Amén. Buenas noches.